se lee en un funeral. Pero yo le encontraba tanta riqueza y justo estuve orando esta semana y se me venía a la mente el pasaje, pero no, ese no, y buscaba otro y no, se me venía a la mente. Entonces estoy predicando este pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Puse por título Manteniendo la Esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Manteniendo la esperanza. Porque a veces no la mantenemos, a veces no nos damos cuenta que la esperanza la dejamos guardada en el velador. A veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo la esperanza, pensamos que las cosas no van a suceder. A veces nuestra esperanza se ve afectada por distintos pensamientos, por lo que nos dice alguien y nos sentimos tambalear, manteniendo la esperanza. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pablo acá? Encontró 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Si usted ha escuchado este pasaje, de seguro lo escuchó en un funeral, porque es un pasaje que usamos recurrentemente para animar a la gente cuando han partido sus seres queridos. Pero hoy día vamos a tomarlo para nosotros también. Leamos, la palabra del Señor dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Los invito a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos venido a tu casa de oración porque estamos agradecidos de ti, porque tu gran amor, Señor amado, se ha derramado en nuestras vidas y tenemos necesidad de ti. Y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, porque tu palabra, Señor amado, es un milagro que sucede, Señor, día a día. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra es la que nos puede fortalecer. Es la que nos puede dar fe. Es la que nos puede guiar hacia una vida que sea agradable a ti. Pero, Señor, el que hace el cambio en nuestra vida eres tú. Hoy te pedimos, Señor, permite que podamos entender lo que tú nos quieres hablar. Abre nuestro oído espiritual para escuchar tu voz. Y, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me guíes y me uses conforme tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos encontramos con Pablo que está preocupado por la iglesia en Tesalónica, porque cuando Pablo fue a predicar por primera vez a la iglesia de Tesalónica, lo empezaron a perseguir. Y como lo empezaron a perseguir, Pablo rápidamente se tuvo que ir, no rápidamente de un día para otro, pero sí tuvo tiempo para formar la iglesia, tuvo tiempo para dejar a algunas personas congregándose, tuvo tiempo para enseñarles, pero fue rápido. Entonces estaba preocupado porque a Pablo lo echaron y la gente, los judíos de Tesalónica, lo persiguieron mucho. Y lo persiguieron inclusive a otras ciudades. Entonces él estaba preocupado si estaban persiguiendo a los cristianos que habían quedado en esa ciudad. Inclusive los judíos
que los cristianos judaizantes, los cristianos que creían en Jesús, pero que creían que había que seguir al pie de la letra todas las costumbres judías, también andaban por esa región tratando de implantar su enseñanza en la iglesia. Como Pablo estaba preocupado, Pablo le envió a su colaborador, a su amigo, a su discípulo, a Timoteo. Le manda a Timoteo para saber qué es lo que estaba pasando. Y cuando Pablo recibe la respuesta de Timoteo, llega a Timoteo, Pablo se pone muy contento porque Timoteo le trae buenas noticias. La iglesia sigue en pie. La iglesia está bien, la iglesia está con fe, está abundando en amor, está todavía con ese deseo de ver a Pablo, de seguir aprendiendo de la enseñanza del Señor, pero está activa, está viva. Y Pablo queda muy contento. Y Pablo, en su alegría de recibir a Timoteo buenas noticias, le responde la carta, les manda esta carta para decirles que tengan confianza, que sigan abundando en el amor. Les dice también que tienen que estar preparados porque vienen las pruebas y las pruebas son necesarias, pero él les dice, yo se lo advertí, que vienen pruebas al cristiano, pero está contento. Y también trata algunos pequeños problemas que están pasando en la iglesia, que no son muy profundos, pero que sí le están trayendo algunas preocupaciones a la iglesia. Y ahí vamos a ver el primer versículo 13, el problema de la iglesia en Tesalónica. Uno de los problemas que tenía la iglesia en Tesalónica, se podría decir que uno de los principales problemas, vemos aquí versículo 13, nos dice: hermanos, no queremos que ignoren que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que pasó? Que habían muerto algunas personas cristianas en la iglesia, ya había pasado un tiempo, entonces ellos pensaban que los que estaban muertos ya no iban a poder juntarse con Cristo. Entonces, el pensamiento de ellos era preocupación por los que habían muerto, porque no se podían juntar con Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay una mezcla de enseñanza. Hay una mezcla, de repente nosotros hacemos una mezcla y empezamos, no sé si le ha pasado a usted, de repente dos personas hablando por teléfono: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, fuerza del Señor, estoy orando por ti, yo te envío las mejores vibras desde acá. Y mezcla. ¿Cómo le voy a enviar vibras? ¿De dónde lo saqué eso? Pero lo aprendí en la tele, lo aprendí en ese libro de autoayuda. Entonces de repente uno mezcla enseñanza entre una y otra. Y lo que le estaba pasando aquí a estos hermanos, le estaba pasando que estaban teniendo una mezcla de enseñanza. Una mezcla, ¿por qué una mezcla de enseñanza? Porque estaba pasando un problema. ¿Qué fue el problema tremendo? Murió un ser amado, un amigo. ¿Y qué pasa cuando muere un ser amado? ¿Nos duele el corazón o no? Nos duele el corazón. Nos duele el corazón cuando alguien que nosotros amamos, que apreciamos, parte en el Señor. Por más que seamos cristianos, que sabemos que va a la presencia de Dios, que nos vamos a encontrar con Él, nos duele la separación. Y cuando nos duele la separación, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos a veces apenados. Y Pablo que está queriendo decir aquí, miren, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque nosotros nos podemos poner tristes, porque Dios nos formó como seres que aman y que tienen que amar y que tienen que formar vínculos de amistad, vínculos de amor, vínculos de hermano. Entonces el Señor sabe que cuando la muerte hace que esos vínculos se corten, nosotros nos da tristeza, pero dice: no quiero que tengan una tristeza como los que no tienen esperanza. Porque es muy distinto cuando
cuando no tenemos esperanza. Hace un tiempo acá nos pidieron acá a la iglesia para unas personas que se congregaban en otra iglesia que era muy lejos, y ella estaba muy bien, la familia estaba muy bien, esperanzada en el Señor, confiada en el Señor, y me contaba la mamá de la persona que falleció, decía que el carabinero le preguntó: ¿usted es cristiano? Sí, sí, se nota por la forma que está viviendo su duelo. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanza, es distinto. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que no tienen que estar desesperanzados. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una mezcla. ¿Por qué hay una mezcla de pensamientos? Porque en el mundo de la época, en el mundo griego, no había esperanza. En el mundo griego, el que se murió, se murió. En el mundo griego, el que ya está muerto no tiene nada más que hacer. Y había nada de esperanza, ninguna esperanza, todo lo que conversaban. Mire, fíjense en un detalle. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 32. Pablo va a Atenas a predicar. Y se pone a predicar y lo toman y le dicen: Pablo, ¿sabes qué? No le dicen Pablo, le dicen: uy, tú extranjero tienes algo que decir, porque los griegos le amaban el conocimiento. Los griegos le encantaban, si tenían que aprender cosas, querían aprender. Entonces vieron a un hombre elocuente que tenía un mensaje nuevo, le dijeron: ya, ven y te vamos a escuchar, por favor, ven. Y Pablo, ¿qué le dijeron a él? Pues público, gente que no creía en Dios. Entonces le empezó a hablar. Y lo escucharon. Pero fíjense en el versículo 32, Hechos 17, 32. ¿Qué es lo que pasa en ese versículo? Dice: cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Cuando Pablo habló de la resurrección, le dijeron: ya, déjanos hasta aquí nomás. ¿Por qué lo dijeron los griegos? Porque no creían en la resurrección. Porque sus escritores todos hablaban sobre que después de la muerte no había nada. Mire, yo escribí algunos autores paganos de la época. Decía, Esquilo escribió: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito también escribió: mientras hay vida hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Cátulo escribió: una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer nada más que dormir. Inclusive se han encontrado algunas lápidas de la época que dicen cosas como esta, por ejemplo: no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Entonces, ¿cuál era el pensamiento griego frente a la muerte? Pesimismo. Entonces la gente de la iglesia de Tesalónica se había criado con el pensamiento griego. Sus amigos tenían el pensamiento griego. Sus familiares tenían el pensamiento griego. Y tenían parte del pensamiento griego y parte del pensamiento cristiano. Entonces ellos razonaron y hicieron una mezcla del pensamiento cristiano con el pensamiento griego. Imaginemos que ellos llegaron y dijeron: ya, sabemos, hemos aprendido que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Bien, pero también sabemos, eso es el pensamiento cristiano, pero también sabemos que cuando uno se muere, no pasa nada, pues ya no hay esperanza. Entonces, ¿saben cuál fue el razonamiento más o menos? Entonces, solamente los que estén vivos cuando venga Cristo se van a ir con Él. Porque los que están muertos, ya no hay nada que hacer. Hicieron una mezcla entre el pensamiento griego con el pensamiento cristiano. Y eso fue lo que los afectó. Esta mezcla que hicieron entre uno y lo otro fue lo que les
hizo creer algo que les traía pena, que les traía dolor, que les traía falta de esperanza. Entonces todos estaban preocupados porque si me muero, ya no tengo nada que hacer. Pero si estoy vivo, tengo esperanza que Cristo venga por mí. Un error de conceptos, un error de enseñanza, un error, mezcla, todos saben que una media verdad, ¿qué es? Una mentira completa. Entonces no podemos tener medias verdades. Entonces frente a este problema en la iglesia de Tesalónica, ¿qué hace Pablo? Pablo les da una solución. Y la primera solución que le da Pablo, lo primero que les dice, Pablo está en el versículo siguiente. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Primero es necesario creer en Dios. Pero ustedes me dirán, pero si nosotros creemos. ¿Qué es lo que todos los que están aquí creen en Dios? Yo creo. Por algo se levantaron temprano, hoy día estaba veladito, se esforzaron, se tomaron el desayuno más temprano, algunos que se quedan dormidos no se tomaron el desayuno, se vinieron igual. Porque creen en Dios. Porque creen en Dios, entraron en una iglesia. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. El asunto es que a veces en nuestro pensamiento, en nuestra actitud racional, creemos que Dios tiene poder para ciertas cosas. Y yo lo he explicado varias veces, como por ejemplo que yo a veces oro por distintas enfermedades, y oro por enfermedades grandes, pero de repente cuando me resfrío no oro por el resfriado. Y es absurdo, ¿por qué? Porque mi mente, lo que yo aprendí es que uno tiene que preocuparse de los problemas grandes. Entonces Dios no está preocupado de los problemas chicos. ¿Le quitaré tiempo si le pido por algo chico a Dios? ¿Dios se molestará si yo le entrego una preocupación tan pequeña como un resfriado? No, pues Dios es eterno. Dios todo lo puede. Dios no se cansa. Dios está en todo lugar. Él todo lo sabe. Entonces, es un razonamiento de repente que nosotros tenemos que nos pasa, que nos cuesta creer en ciertas cosas. Entonces, lo primero que Pablo les dice a ellos, tienen que creer. Porque les dice, si ustedes creen que Jesús resucitó de los muertos, si ustedes creen que Jesús resucitó de los muertos, entonces el mismo Dios que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo Dios que tiene el poder para resucitar a nuestros hermanos que han muerto y unirnos a todos juntos para irnos con Cristo. Pero hay que creer. A veces no creemos, hay cosas que no creemos. De repente la gente nos dice cosas, nos enseña cosas. A veces en la escuela nos enseñan cosas, en el trabajo nos enseñan cosas. ¿Y qué es lo que hace? Nos llevan a no creer que hay ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hoy en día, la próxima semana tenemos la reunión de matrimonio. ¿Ya? Tenemos la reunión de matrimonio. Y tenemos una reunión de matrimonio y el tema que se va a tocar es el divorcio. No, si nosotros nunca hemos pensado divorciarnos. No. Es verdad que a veces dan ganas de divorciarse, ¿no es cierto? A veces como que, por lo menos a mí, mi esposa lo sabe, ella sabe que lo cuento. Pero ¿saben cuál era mi actitud cuando yo me ponía así con el balde en la cabeza? Decir, no, la única solución es el divorcio. Le decía, no, Dios nunca va a cambiar a mi esposa. ¿Y qué pensaba mi esposa? Dios nunca va a cambiar a Andrés. Dios tiene el poder para abrir el mar. Dios tiene el poder para, no sé, para mandar las plagas. Pero para cambiar el corazón de Andrés no tiene poder. O para cambiar el corazón de mi esposa no tiene poder. Llorando al Señor pidiendo, Señor, cambia el corazón de mi esposa. Dios me dijo, el que tienes que cambiar eres tú, me dijo. Y es verdad. El que tenemos que cambiar somos nosotros. El que está de rodillas es el que tiene que cambiar. Es muy fácil ver los defectos de los demás.
Es súper fácil ver los defectos de los demás. Es súper fácil, pero el que tiene que pedir que ser transformado es el que está hablando con Dios. Y ese creer que Dios puede hacer milagros. No, si esta persona no va a cambiar. No, si Dios puede sanar, pero esa enfermedad no va a sanar. O a veces pensamos, no, yo no le pido a Dios porque Dios a mí no me va a escuchar. ¿O acaso Dios escucha a los que tienen más mérito? ¿Existe la meritocracia delante de Dios? La Biblia muestra que Él escucha a los necesitados. A los necesitados. Dios escucha al que se humilla, al que pide misericordia. Entonces, Dios es el que nos va a escuchar y de repente los problemas son tan grandes, nos viene tanto dolor, porque estamos hablando de una muerte, de una pérdida, pero hay otras cosas que nos dan dolor. A veces cuando peleamos con una persona, cuando discutimos con alguien, se cortan los vínculos, también nos da dolor. A veces cuando caemos en la enfermedad. A ver, ¿quién es un hombre aquí? ¿Cuántos hombres hay? A ver, levanten la mano los que son hombres, ya, gracias. Ahora, levanten las manos los hombres que les encanta tomar remedio. Les gusta, bien, gracias. La estadística dice que a los hombres nos cuesta tomar remedio. ¿Y por qué nos cuesta tomar remedio a los hombres? Porque nosotros somos los machos, los fuertes. No necesitamos nada. Nos cuesta tomar remedio a los hombres. Entonces nosotros cuando nos enfermamos, mi esposa dice, cuando se enferma se queja. Entonces hay un asunto que a veces pensamos que Dios puede sanar otras enfermedades, pero a veces no oramos por nuestras enfermedades. Dios no me va a obrar a mí. Y como cuando nos enfermamos, por lo menos a veces me pasa a mí como hombre, que me enfermo y me siento mal. Pero un mal adicional de la enfermedad. Un mal adicional en el hecho de que estoy limitado. Porque como hombre, yo me recuerdo que me gané mi primer sueldo a los 4 años. Tenía una vecina de mi papá que vendía verduras y fruta y tenía un canasto lleno de melones. Entonces me dijo, ya Andresito, ¿quieres ganarte algo? Ya, véndeme los melones. Y me puse a gritar melones ahí a los 4 años y se vendió todo el canasto de melones. Y en la tarde me dijo, ya acá está tu sueldo. Y me trajo una pelota grande de colores. ¡Wow! ¡Qué contento! Mi primer sueldo de vendedor. Entonces el hombre está acostumbrado a trabajar, a hacer esfuerzo, a hacer para aquí y para allá. Poder, la mujer también, por supuesto, no estamos hablando que la mujer no es trabajadora, es que el hombre como que la sociedad le pone eso, que si no trabaja como que no valemos nada. Y por eso cuando nos enfermamos nos sentimos tan mal. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Que a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que nos trae dolor. Enfermedad, relaciones rotas, pérdidas. Y eso que nos trae dolor, a veces pensamos que Dios no lo puede cambiar. Inconscientemente. ¿Por qué inconscientemente? Porque a veces oramos hasta con falta de fe. O a veces pensamos que Dios no nos puede sostener en medio de la dificultad. Dios sí lo puede hacer. Entonces la gente de Tesalónica estaba creyendo algo. ¿Qué es lo que estaba creyendo? Creyendo que el Dios cristiano era igual que los dioses paganos. Los dioses paganos no resucitaban a nadie. No sé si era porque le faltaba poder o si no porque no estaban preocupados por resucitar un ser humano. Pero la teología de los griegos era que los dioses paganos no iban a resucitar a nadie. Entonces el poder limitado que tenían estos dioses se lo asignaron al Dios de la Biblia. Y ahí cayeron en el error. Y a veces nuestros pensamientos limitados, sin darnos cuenta, se los asignamos al Dios de la Biblia. No, si Dios, este tiene pinta
para que se salve. Entonces yo a él le hablo de Jesús. No, este que está acá no, pues nunca se va a salvar, entonces no le hablo de Jesús. Estoy limitando a Dios según mis pensamientos. Esto Dios lo puede hacer. No, esto Dios no lo puede hacer. Entonces le ponemos limitaciones que Dios no tiene. La iglesia de Tesalónica no creía completamente en Dios y no se había dado cuenta. Entonces Pablo le tiene que decir: ¿acaso no creemos que Jesús murió, resucitó? Si creemos que Jesús murió, resucitó, Dios con el mismo poder puede resucitarnos a nosotros o a los que ya murieron. ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿Lo creen? Es importante. La Biblia dice que el que no cree eso, no cree en Jesús. Si creemos que Jesús murió, resucitó, creemos que Dios puede darnos trabajo. Pero es que han pasado 2 años sin trabajo. ¿Y cuál es el problema de Jesús? Dios puede sanarnos. Pero es que esta enfermedad, ¿cuál es el problema para Jesús? Dios puede hacer el milagro que Él quiera. Y nosotros tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús murió, resucitó y Dios lo levantó de los muertos. Y estuvo caminando aquí en la tierra y después ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, Jesús intercediendo por nosotros. Por eso tenemos que creer. Varias veces he contado del pasaje de los saduceos, que los saduceos eran judíos que mezclaron las creencias judías con pensamiento griego. Y esas mezclas son las malas. Yo no puedo mezclar lo que dice la Biblia con un libro de autoayuda, con pensamiento de no sé, de tal religión oriental, nada. La Biblia tiene que ser lo único, ni siquiera con nuestras buenas reflexiones. No, la Biblia. Toda nuestra reflexión tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y estos saduceos, ¿qué es lo que le dijeron a Jesús? Fueron a probarlo porque ellos no creían que Dios pudiera resucitar a los muertos. Entonces le hicieron una pregunta, le dijeron: ¿sabes, Jesús? Hubo un hombre que se casó y al poco tiempo murió, y como no había tenido hijos, su esposa se casó con su hermano, como era la costumbre en el pueblo de Israel, para que le diera descendencia, pero a los poco tiempo también murió, y así durante 7 hermanos, y ninguno pudo tener hijo con la mujer, y al final la mujer también murió. Y le preguntaron: Jesús, es muy inteligente ellos, Jesús, ¿de quién va a ser esposa cuando haya resurrección? Era una pregunta para pillarlo, porque yo no creía en la resurrección. Entonces Jesús le responde en Mateo capítulo 22, versículos 28, 29 y 30, le dice: Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. 2 cosas que ellos desconocían: la Biblia y el poder de Dios. Por eso es importante que creamos. Porque tenemos que conocer el poder de Dios, tenemos que creer en el poder de Dios, porque a veces nosotros queremos darle soluciones a Dios. No, Dios, tienes que hacerlo así, así, esto. Y ¿sabes qué? Quiero decirle que a veces a Dios le gusta el camino difícil. Y nosotros pensamos que podemos dar las mejores soluciones así, línea recta, ese es el mejor camino. La menor distancia entre un punto y otro, la línea recta. No. Dios a veces va dando vueltas, no porque le guste las vueltas, porque va moldeando nuestra vida, porque va enseñándonos, porque va tratando con nuestro corazón, porque tiene que cambiar nuestro pensamiento, porque Dios no quiere robot, quiere gente que piensa, quiere gente que medite, quiere gente que reflexione, quiere gente que lo ame, pero no gente que sea un autómata que lo ame, sino quiere gente que ha decidido rendir su corazón a Él porque lo conoce.
Por eso es importante la reflexión. Entonces, el problema de los saduceos, mezclaron también la enseñanza bíblica con la enseñanza griega, y eso le hizo perder el creer en el poder de Dios. Y dejaron de lado la Biblia, porque encontraron que los escritores griegos eran mucho más sabios. Tengamos cuidado cuando encontramos libros que pensamos que son muy buenos. A veces no son tan buenos. Me he topado con varios libros así. Entonces, eso es lo primero, tenían que creer. Y por favor, en Hebreos, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es fe. A veces pensamos que es fe venir a la iglesia. Sí, tiene un acto de fe venir a la iglesia. Pero la fe es creer que Dios va a hacer algo que todavía no ha sucedido. Pero tenemos certeza que Dios tiene el poder para hacerlo. Y tenemos la esperanza de esperar que lo haga. A veces vivimos en este mundo a veces sin esperanza en lo que Cristo va a hacer. No nos damos cuenta que la verdadera esperanza no es esta vida, sino la vida que comienza cuando Cristo venga por su iglesia. Y le ponemos mucha esperanza a esta vida. Le ponemos mucha esperanza a los placeres de esta vida y a ser un nombre en esta vida y a ser grandes en esta vida y a tener todo lo que queremos en esta vida, y nos damos cuenta que nuestra esperanza gloriosa es que un día Cristo va a volver, y si nosotros estamos vivos, en ese momento Cristo nos va a llevar con Él. Pero si hemos muerto, como le dice Pablo a los tesalonicenses, Él nos va a resucitar y nos va a levantar con los vivos y nos vamos a ir al encuentro con Jesús en las nubes. Esa es verdaderamente nuestra vida, y a veces no tenemos esperanza en ese momento. Ni lo pensamos, ni lo recordamos. Y todas nuestras oraciones están centradas en: Señor, dame esto, Señor, ayúdame acá, Señor. Todas las oraciones centradas en este mundo, en esta tierra, y este mundo va a perecer, y esto... Acuérdense, ¿cómo va a ser purificada la tierra? ¿Alguien sabe? Con fuego. Entonces no va a quedar nada. Si se muere, no deje guardado el auto en el garage, porque cuando volvamos va a estar quemado. No va a haber ceniza, no va a haber nada. Creer en ese Dios que nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces yo me preparo para ese cielo nuevo y esa tierra nueva, sabiendo que estoy en esta tierra, sabiendo que tengo que trabajar, sabiendo que tengo que esforzarme, sabiendo que tengo responsabilidades, pero teniendo la esperanza y la certeza que lo mejor está por venir. Lo mejor viene en camino. Lo mejor Cristo lo prometió, y si Cristo lo prometió, yo lo tengo como cierto. Creer. Necesitamos creer. Eso es lo primero que pide Pablo a la iglesia de Tesalónica. Por eso Jesús instó a sus discípulos a creer. Instó a sus discípulos a creer que Él lo iba a sostener día tras día, que Él iba a estar con ellos. Creer. Pero lo segundo que le pide Pablo, fíjense el versículo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16, 17. Lo segundo que le dice: es necesario conocer el plan de Dios. Primera de Tesalonicenses 15, 16, 17, Pablo le cuenta el plan de Dios. ¿Por qué es importante? Yo decía, pero ¿por qué creer primero y después? Porque si yo tengo conocimiento y no tengo fe, ¿de qué me sirve? De nada.
Eso sí que después el conocimiento va logrando que nuestra fe crezca y va logrando que nuestra fe se desarrolle. Y uno va aprendiendo en los caminos del Señor. Cuando uno comienza en los caminos del Señor y dice, no, yo nunca voy a perdonar a esa persona. Pero cuando Dios empieza a hacer milagros en nuestra vida, llega un momento que sí, Señor, tú puedes cambiar mi corazón duro en un corazón de carne y tú puedes hacer que yo perdone a esa persona. Wow, uno empieza el conocimiento de la palabra de Dios, la fe nos va dando la esperanza y nos va permitiendo creer en lo que Dios está haciendo y en lo que va a hacer en nosotros. Y Pablo les dice, mire, conforme lo que les cuenta el plan de Dios, les dice tienen que creer y después les cuenta el plan de Dios. Es necesario conocer los planes de Dios, conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto, a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo le cuenta lo que Dios iba a hacer. Les dijo, no se preocupen por los muertos. Ellos no se van a quedar atrás. Ellos van a ser resucitados con la voz potente de Cristo Jesús cuando venga por su iglesia, por los que han dormido, que creen en Él, y cuando Él dé la orden van a resucitar, van a ir al encuentro del Señor, y al mismo tiempo nosotros vamos a ser tomados por el Señor, y juntos este grupo de cristianos, de hijos de Dios, se van a encontrar con el Señor para estar con Él una eternidad. Pablo no especifica mucho, pero sí le cuenta lo que iba a suceder para que ellos tuvieran fe. Entonces, ahora cuando sus amigos le dijeran, no, ya se murió, no hay nada que hacer, no lo vas a ver nunca más, ellos no. La palabra del Señor me dice que un día Cristo Jesús va a volver por los vivos y por los muertos, y mi Dios tiene poder para hacerlo. Fe, palabra. Conocimiento y fe. Y esa es la mezcla para solucionar la pena que tenía en la iglesia en Tesalónica. Y esa es la mezcla que tenemos para solucionar nuestra pena y nuestro dolor cuando nosotros estamos abatidos. Cuando estamos abatidos porque hemos perdido algo, la mezcla es conocimiento de las promesas de Dios y fe. Cuando vemos que alguien nos ha destrozado el corazón, que alguien nos ha fallado, que alguien nos ha traicionado y nos sentimos morir, la solución es la mezcla entre la fe y el conocimiento de lo que Dios me dice, que Él va a sanar las heridas de mi corazón, que Él va a restaurarme, que Él me va a ayudar a perdonar, que Él me va a sostener, que Él me va a dar vida. Mezcla de palabra y fe es la solución que Pablo da para esa iglesia, y es la solución que el Señor nos da para avanzar en esta vida. El problema es que si a veces nos falta la fe y no conocemos nuestra Biblia, no vamos a tener mucha fe y no vamos a tener a qué tomarnos. Y cuando no sabemos de qué asirnos, de qué tomarnos, nos vamos a tomar de cualquier cosa. Ya alguien nos va a entregar una enseñanza distinta de la palabra de Dios y nos va a llamar la atención y nos va a gustar. La gente piensa a veces que las religiones que no son las cristianas no tienen poder. Sí, tienen poder. Tienen poder para hacer algunas cosas. Tienen poder limitado para que la gente piense que es lo verdad. Entonces a veces la gente cuando les falta
conocimiento y le falta fe, tiende a desviarse de la verdad, alejarse de lo que es correcto. La iglesia de Tesalónica estaba siendo influenciada por la enseñanza de su entorno y nosotros somos influenciados por la enseñanza de nuestro entorno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que la enseñanza de nuestro entorno no sea lo que nos guíe, no sea lo que nos mueva, sino la enseñanza que Dios nos está entregando. Tenemos que conocer el plan de Dios para nuestra vida. ¿Dónde está el plan de Dios para nuestra vida? Aquí está, en la Biblia. ¿Dónde está el plan de Dios para la humanidad? Aquí está, en la Biblia. ¿Dónde está el plan de Dios para la gente que rechaza a Dios? Aquí está en la Biblia. ¿Dónde está el plan de Dios para los que aman a Dios? Aquí está en la Biblia. El plan de Dios está acá y nosotros tenemos que conocerlo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el mensaje de Dios nos va dando fe. Aquí el Dios me dice que me va a sostener. Aquí Dios dice que Él va a proveer para mis necesidades. Aquí Dios dice que me va a acompañar y nunca me va a dejar solo. Aquí dice el Señor que va a estar conmigo en los momentos de angustia y va a escuchar mi oración. Aquí dice el Señor que mis alas serán levantadas como águilas. Aquí están las promesas del Señor. Aquí está lo que dice el Señor de cuando peco y me siento tan mal. Él puede perdonarme. Aquí está lo que dice el Señor. Cuando vuelvo a pecar y vuelvo a pedirle perdón. Y Él dice que me va a volver a perdonar. Aquí está lo que necesitamos aprender en la Biblia, en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos va a ir ayudando a ir acrecentando esa fe que el Señor nos entregó, esa fe necesaria para poder creer en Él. La iglesia de Tesalónica estaba triste y estaba abatida porque tenía desconocimiento y porque le estaba fallando su fe. Si en algún momento de este mes nos sentimos abatidos y nos sentimos que no había camino hacia dónde avanzar, o sentimos que las cosas iban demasiado mal, hay una solución para tener esperanza y está en la palabra de Dios. Pero tenemos que tomarla, escudriñarla, aprenderla y leerla con fe, para que el Señor a través de su palabra nos dé aún más fe y para que después hagamos lo que dice el último versículo del que leímos al comienzo. ¿Se acuerda cuál fue el último versículo que leímos al comienzo? Versículo 18. ¿Qué hay que hacer en el versículo 18 que dice? Capítulo 4, versículo 18, 1 Tesalonicenses 4, 18. ¿Qué hay que hacer? Animarse unos a otros con estas palabras. Usted anima a un hermano. Usted estuvo sin trabajo hace un año. Dios lo ayudó. Anime al que está sin trabajo hoy día. Usted estuvo enfermo hace 2 años y hay un hermano que está enfermo ahora. Anímelo ahora hoy día. Usted se sintió en algún momento en un pozo, en un hoyo negro que pensó que nadie lo iba a poder sacar de ahí y ahora está gozoso, contento, feliz porque Dios lo sacó. Anime al que está ahora ahí. Animémonos unos a otros con la palabra del Señor y con fe, porque Dios tiene poder para resucitar a Jesús, pero también tiene poder para resucitarnos a nosotros y para llevarnos con Él una eternidad. Pero también tiene poder para sacarnos en victoria en cualquier necesidad que tengamos aquí en la tierra. Y si decide que tengamos que seguir ahí en la prueba, en la lucha, tiene el poder para sostenernos y para no dejarnos claudicar. Nuestro Dios es un Dios de poder y real. Y si no lo cree, lo invito a leer su palabra. Eso le va a dar más fe que todos necesitamos para vivir vidas agradables al Señor. Oremos al Padre.